Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están girando alrededor de la comunidad iberoamericana. La visita de dos secretarios del gobierno de Enrique Peña Nieto a Washington para establecer contactos con el equipo de Donald Trump. Recordemos que para la comunidad iberoamericana, México y Cuba son los países más vulnerables y expuestos ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En la segunda parte de este programa hacemos un análisis de la quinta cumbre de la CELAC que tuvo lugar en República Dominicana este pasado 25 de enero. Una reunión a la que asistieron diferentes mandatarios de la región, así mismo como Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana. El día de hoy nos preguntamos sobre los avances, los logros y los acuerdos establecidos en la CELAC y si se formuló un posicionamiento común para enfrentar los desafíos en la era de Donald Trump. Acompáñenos con análisis, entrevistas y reportajes de lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos los momentos de máxima tensión en la relación México y Estados Unidos y la visita que hizo Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, dos secretarios del gobierno mexicano en Washington. La semana que termina ha sido crucial para las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre México y la nueva administración de los Estados Unidos. El gobierno mexicano, en aras de atender la pretensión de Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio, envió a dos funcionarios de alto nivel a Washington para reunirse con asesores del gobierno estadounidense que estuvieron encabezados por el jefe de gabinete, Reince Priebus, y los consejeros de Comercio, de Economía y de Seguridad Nacional. A mitad de la semana, ya en Washington, los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se encontraron con que Trump firmó sendas órdenes ejecutivas para implementar nuevas medidas migratorias y extender el muro en la frontera con México. Pese a ello, los funcionarios mexicanos se reunieron con los estadounidenses y pusieron sobre la mesa la posición de su país: respeto a la soberanía, al derecho en México y a los acuerdos internacionales, trato humano y un TLC trilateral con base en una negociación propositiva e integral. Sin embargo, ante la firma de las órdenes ejecutivas, el presidente Peña Nieto ordenó ampliar la protección a migrantes en Estados Unidos y reiteró que México no pagará el muro. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. A ello, Donald Trump amenazó con cancelar la reunión prevista con el presidente Peña Nieto si México se negaba a pagar el muro. En respuesta, el mandatario mexicano canceló su viaje a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump, pero reiteró su voluntad de trabajar con ese país para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. Horas más tarde, la Casa Blanca anunció que buscará programar otra reunión entre ambos mandatarios. Tengo el gusto de conversar con el doctor José Luis Valdés Ugalde, profesor investigador del CISAN de la UNAM, este Centro de Investigaciones sobre América del Norte. José Luis, es un gusto tenerte con nosotros. Hola Rina, buenas noches, gusto en saludarte. José Luis, el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca ha sellado definitivamente el fin de la relación especial entre México y Estados Unidos. En un momento tan delicado para México, ¿cómo debe de reaccionar Enrique Peña Nieto? En realidad, no podemos considerar históricamente que haya habido una relación especial entre México y Estados Unidos. La relación especial, históricamente, ya se está demostrando en estos días, es la relación entre Canadá y Estados Unidos, que siempre México ha tratado de competir. México tenía una relación estable, se puede decir, una relación durante el periodo de Obama razonable,
y civilizada. En este momento estamos llegando a una situación en la cual se rompieron todas las reglas del protocolo con Trump y las amenazas que Trump ha vertido sobre México. México, por otro lado, y este es el otro lado de la moneda, ha jugado mal las cartas desde el propio julio del 2015, cuando no detiene y no contiene el discurso antimexicano de Trump, desde la Torre Trump, cuando se lanza como candidato apuntalado por un discurso antiinmigrante, antimexicano, discriminatorio, ofensivo e insultante, cosa que no ha terminado, hasta el mismo 31 de agosto del 2016, cuando se invita al señor Trump a Los Pinos, a la casa presidencial, y se le da trato de jefe de Estado. Eso ha sido, en mi opinión, un terrible error. Se siguen jugando mal las fichas. Habrá que ver qué es lo que tiene que hacer ahora México, pero yo creo que tiene que recurrir a las instancias internacionales para resolver este diferendo. ¿Cómo podemos desterrar los prejuicios y el enorme desconocimiento que priva en Estados Unidos sobre México? Y sobre todo, ¿cómo hacerle entender al señor Donald Trump y a todo su equipo que si le va mal a México, le va mal a los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, México en este momento, dadas las circunstancias, dado el enfrentamiento que tiene con el jefe del Ejecutivo estadounidense, ya el jefe del Ejecutivo mexicano, tiene que lograr alianzas con la sociedad civil estadounidense, con actores políticos en Estados Unidos que están en contra de Trump, que son la mayoría de los que votaron, por cierto, que a su vez están ofreciendo solidaridad con México a través del Santuario de los Migrantes. México no ha hecho ningún movimiento ni a través de sus consulados, ni a través de su Cancillería, ni a través de sus instancias de lobby, ningún tipo de presencia frente y con estos grupos que están solidarizándose con México. Urgentemente México requeriría, el gobierno de México requeriría vincularse con los sectores sociales de Estados Unidos que están apoyando la causa mexicana para rechazar la postura antimexicana de Trump. Y ante todo esto, ¿qué opinión tienes de que ningún hispano haya sido designado parte del gabinete del señor Donald Trump y por otro lado que se haya desmantelado la página web de la Casa Blanca que estaba en español? Bueno, son varias preguntas en una. En primer lugar, yo creo que el hecho de que no haya hispanos en el gabinete tiene que ver, y el hecho de que haya cancelado temporalmente, dicen ellos, la página web en español de la Casa Blanca, una página imprescindible. Tenemos más de 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Es una clara señal del desprecio, del menosprecio y de la tendencia discriminatoria que Trump siempre ha mostrado en su discurso y en su actitud. Me parece que su misoginia y su xenofobia se está mostrando. Tampoco hay ningún islámico en su gabinete, tampoco hay ningún indio o hindú. Es decir, no tenemos claro. Es un gabinete de millonarios y de duros, de halcones, solidarios con Trump exclusivamente por ser socios, pero no precisamente son aptos en la política específica que les tocó en sus carteras. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de un gabinete poco profesional, pero también un gabinete en donde se excluyen a sectores importantes de la sociedad estadounidense. En este caso, Trump es irreductible en ese tema. Me parece a mí que esto demuestra claramente el tipo de político o de no político que es Trump en el sentido clásico de la palabra, y desde luego el futuro que le espera, dada esta cerrazón y este aislamiento que está provocando este tipo de decisiones. El Obamacare se esperaba que lo cancelaran. El Obamacare en este momento se congela. No tiene sustituto el Partido Republicano para el Obamacare, no tiene sustituto el gobierno de Trump. Trump no tiene programa, Trump no esperaba ganar, Trump no tiene respecto al Obamacare más que una crítica furibunda, como todo lo que habla y dice que es furibundo. No hay manera de pensar que Trump tenga la manera de sustituir un servicio de salud como el que había ofrecido Obama a 20 millones de estadounidenses, sin que esto afecte incluso su base social, la base social que lo votó, de blancos pobres que estarían esperando que el Obamacare no desaparezca. Creo que el riesgo político de la decisión de Obama frente al Obamacare, frente a la disolución de muchas instancias, como por ejemplo el tema de la asistencia, la paternidad asistida, el apoyo a los homosexuales, el apoyo a las mujeres, el apoyo a la concepción o contraconcepción y demás, son temas de Pence, que es su vicepresidente, que le van a costar probablemente muy caro al presidente en el futuro cercano, antes de las elecciones e incluso en las propias elecciones intermedias. José Luis, una última pregunta. Mucho se ha hablado sobre el auge y declive de las grandes potencias. Y aquí te quiero preguntar si tú piensas que la figura de Donald Trump puede sellar el declive de Estados Unidos en el mundo. Digo, empecemos por el aceleramiento de la decadencia de Estados Unidos ante la perturbación de la relación México con la Unión Americana. ¿Qué piensas? Sí, no.
Estados Unidos ha vivido en el transcurso de los años, desde Clinton, desde Reagan incluso, un proceso de caimiento importante en su hegemonía, en su ejercicio hegemónico internacional, desde la crisis de los precios del petróleo hasta el de los déficits fiscales varios que ya han ocurrido en Estados Unidos, han impactado en forma muy importante el poder de Estados Unidos a nivel global. Sigue siendo la superpotencia militar número uno, la única que podría desplazar un ejército completo en una situación de guerra o de crisis. Sigue teniendo, desde luego, un poder suave a través de sus mensajes educativos, culturales, del intercambio, de la oferta cultural y educativa que Estados Unidos ofrece. Es decir, sigue siendo un modelo de país en muchos sentidos. Sin embargo, Trump, la llegada de Trump, del trumpismo, desde luego que le va a dar un golpe mortal a las posibilidades de Estados Unidos de recuperar espacio hegemónico en sus relaciones con el mundo. Trump está jugando la carta equivocada para remontar el declive relativo que Estados Unidos está viviendo. Y en efecto, yo creo que Trump es una expresión de lo peor que le puede pasar a cualquier país, no solo desde el punto de vista de la decadencia y la degradación democrática, sino desde el punto de vista de las miserias económicas que muy seguramente el proteccionismo le va a provocar muy pronto a Estados Unidos e inclusive su población base, a su base social importante que le votó. Y yo creo que en este sentido Trump no lo va a considerar ni reconsiderar, porque estamos frente a una figura muy compleja, emocional y psicológicamente hablando. El narcisismo de Trump, el sadismo del propio líder autoritario que es Trump, le impide ver hacia adentro, le impide ver hacia atrás y le impide reconsiderar actitudes, posiciones y decisiones. Lo estamos viendo con México, lo hemos visto durante toda la campaña. Trump es la expresión de la decadencia o de la parte más decadente de Estados Unidos, desafortunadamente para Estados Unidos y para el mundo. Los estadounidenses tienen que estar muy cuidadosos de Trump, mucho más que el mundo, porque les va a afectar mucho más a ellos en el mediano plazo, si es que termina su periodo, que al resto del mundo, quienes tienen opciones de poder diversificar sus relaciones comerciales, políticas y sociales. Vamos a un corte. Cuando regresemos, toda la información sobre la quinta cumbre de la CELAC que tuvo lugar en República Dominicana. No se vayan. 360 grados, una visión global de Iberoamérica, pone su mirada en la quinta cumbre de la CELAC que tuvo lugar en República Dominicana y en donde se atestiguó el cambio de estafeta de la presidencia pro tempore hacia el país caribeño de El Salvador. Recordemos que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una comunidad que está integrada por 33 países de la región, en donde no participan Estados Unidos y Canadá, tiene como principal objetivo incentivar el diálogo, la concertación política y la integración económica entre todos sus países miembros. Pero también otro propósito es generar consensos comunes frente a temas regionales y frente a otros países como China, Rusia, India, la Unión Europea y también Estados Unidos. Con un portafolio amplio de temas, República Dominicana estableció diversas prioridades como el combate al hambre, el desarrollo rural sostenible, el empoderamiento de las mujeres y estableció un grupo de trabajo anticorrupción. Sin embargo, un tema saltó a la luz pública: la gestión de las migraciones en la era de Donald Trump. Pues me da muchísimo gusto conversar con Iván Ogando, director de Flaxo de la República Dominicana. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros en 360 grados. Sí, muy buenas noches, Rina. Mucho gusto. Iván, ¿qué CELAC le entrega a República Dominicana a El Salvador? ¿Qué logros debe de presumir? Bueno, yo creo que la CELAC como espacio de concertación político todavía está en un proceso de madurez, y creo que es un proceso de madurez que va por detrás de lo que real y efectivamente se hubiera esperado en el momento en que se conformó hace 6 años esta gran
iniciativa. Creo que la CELAC, si bien ha hecho algunos avances, no ha alcanzado, llenado todas las expectativas que se pusieron en su momento en este espacio de concertación real y efectivamente latinoamericano y caribeño, que pusiera sobre el tapete las prioridades consensuadas de estos países. Por ejemplo, no fue hasta hace 3 o 4 meses que se definió cuál era la presidencia pro tempore siguiente a República Dominicana. Es decir, todavía hasta septiembre, octubre de este año no se sabía cuál iba a ser el país a que República Dominicana le iba a entregar la presidencia pro tempore. Sin embargo, esto es un reflejo de la debilidad institucional de este proceso, donde no hay ni siquiera, no se estipula aún una pequeña secretaría, por lo menos a nivel de coordinación, que pueda servir incluso de archivo, de referencia sobre todo el proceso. Entonces, creo que a pesar de los esfuerzos que hizo la República Dominicana en consolidar y echar hacia adelante este proceso, aún hay serios cuestionamientos sobre el futuro y la efectividad de la CELAC como esquema de concertación política y como referente de nuestra región latinoamericana y caribeña con respecto a los demás países y regiones del mundo. Iván, hablando de la unidad, ¿piensas que los latinoamericanos nos debemos de unir en contra de la mexicanofobia que está practicando Donald Trump y todo su equipo, pero también esta construcción del muro, que no nada más es un acto hostil hacia México, sino es un acto hostil hacia toda América Latina? Creo que México es toda Latinoamérica y todos debemos ser México en estos momentos. Sin embargo, es obvio que los intereses y las prioridades de otros países no encajan necesariamente en el mismo orden de ideas. México, Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, serían los más afectados por mucho con las medidas migratorias que el gobierno de Donald Trump tomará. Entonces, creo que real y efectivamente la CELAC, esta quinta cumbre, planteaba, yo creo, una oportunidad muy especial para enviar un mensaje claro y contundente sobre los aspectos de este bilateralismo, de esta protección, este nuevo proteccionismo que ha surgido, que puede tener consecuencias devastadoras para el comercio mundial. El presidente dominicano Danilo Medina lo planteó de manera muy clara en su discurso inaugural, y estoy seguro que en las discusiones de los jefes de Estado fue un tema recurrente. Ahora, en la declaración final de la CELAC no aparece un párrafo que real y efectivamente pueda considerarse una manifestación de rechazo a las posiciones norteamericanas en los temas de comercio y en los temas de migración tampoco. Entonces, creo que en ese sentido no se aprovechó tanto la oportunidad, y habría que ver cuáles fueron los elementos que determinaron para no haberse llegado a un consenso en ese sentido en el marco de la declaración final de la Cumbre de Santo Domingo. ¿Qué opinión tienes de esta decisión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no asistir a la cumbre de la CELAC en República Dominicana? Perdimos una enorme oportunidad para que México se posicione con un liderazgo regional y para construir y formular una resolución común ante las amenazas de Donald Trump. Desconozco cuáles fueron los motivos que impidieron al presidente Peña Nieto asistir a esta cumbre, pero definitivamente creo que sí es una oportunidad perdida, porque era la oportunidad, era la ocasión para él poder
compartir con sus pares latinoamericanos y caribeños las preocupaciones, para explicar de manera clara, ampliada, las preocupaciones de México y cómo también estas preocupaciones de México deben ser preocupaciones de Centroamérica, el Caribe y Suramérica también. Entonces, es una lástima que decidió no venir el presidente Peña Nieto, pero creo que hubiese sido un escenario muy interesante, importante, para que México al más alto nivel expusiera de alguna manera los elementos, su visión, lo que tiene México, algunos planteamientos y alternativas que pueden ser, y de alguna manera poder tener el apoyo de toda Latinoamérica y el Caribe en este sentido. Desconozco las razones por las cuales no pudo venir. Me imagino que fueron razones de Estado, porque me parece que debe estar muy consciente de que esta era una oportunidad muy importante para obtener un apoyo regional que le permitiera, cuando fuera de alguna manera ahora el próximo 30 de enero a su reunión en Washington, por lo menos tener un apoyo moral de la región y poder utilizar esto de alguna manera como un elemento de contrapeso en sus negociaciones bilaterales con los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias a Iván Ogando por esta entrevista. Ojalá y tengamos la oportunidad nuevamente de conversar contigo aquí en el canal Iberoamericano. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al embajador Pablo Mariñez, ex embajador de República Dominicana en México e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Embajador, bienvenido a este espacio. Bienvenido a usted, bienvenido a todos. Gracias por la invitación. Gracias, embajador. ¿Cuáles fueron las prioridades que estableció República Dominicana dentro de su presidencia pro tempore de la CELAC y cuáles son los desafíos que enfrentará el cambio de estafeta hacia El Salvador? Bueno, la CELAC tiene toda una trayectoria, toda una secuencia. República Dominicana viene participando desde un principio, ha sido respetuosa de esas trayectorias, de los objetivos, que es en definitiva la unidad de América Latina. Es un espacio de concertación, un espacio de negociación, incluso con miras hacia una posible integración de la América Latina, o sea, del sueño bolivariano, diríamos. Claro. Ahora, usted habla de la unidad latinoamericana. ¿Cómo está percibiendo esta divisa cuando realmente lo que estamos viendo es una enorme diferenciación en los proyectos políticos, económicos e ideológicos? Por ejemplo, en el caso de la integración económica tenemos pues a dos proyectos encontrados, la Alianza del Pacífico, el Mercosur, y por otro lado también están los países del ALBA. Bueno, sí, pero justamente este espacio de la CELAC respeta las diferencias. Respeta las diferencias sabiendo que los proyectos que no respetan la diferencia difícilmente pueden unir o reunir al conjunto de los países latinoamericanos y caribeños, o sea, son 33 países, claro, sí. Es una gran cantidad. Pero este no es de los momentos más fáciles que se están viviendo. Y nos ha tocado una presidencia pro tempore de la República Dominicana muy difícil por la situación en la que está viviendo América Latina, donde las diferencias existentes en lo económico, en lo político, se han ensanchado, se han profundizado, y se siente como si una especie de grieta. Claro. Y justamente la CELAC pretende romper esto y buscar, más allá de las diferencias que puedan existir, de poder sentarnos en la misma mesa para analizar, debatir y solucionar nuestro problema, sin necesidad de que haya una potencia hegemónica, sino nosotros como pares. Ahora, dentro del sello predominante de esta presidencia pro tempore de la República Dominicana ante la CELAC, pues estaba la intención de profundizar los vínculos con la Unión Europea. ¿Cómo está viendo el plan de acción para intensificar los lazos, ¿no?, de cooperación con la Unión Europea?
Se han venido intensificando porque incluso la primera cumbre que fue en Santiago de Chile, la primera cumbre de la CELAC, fue también la primera cumbre con la Unión Europea. Sí, fue CELAC, Unión Europea. Y esto se ha seguido trabajando, incluso con perspectivas diferentes, porque se ha estado trabajando en lo empresarial, con cumbres de empresarios, sí, pero también de educación a nivel de la CELAC, sí, de la América Latina y el Caribe, y también con sus pares de la Unión Europea. Se ha estado trabajando, se ha estado profundizando, son vetas, dimensiones, líneas diferentes, pero que todas ellas confluyen a lo mismo. Por supuesto. A una integración. Pero por otro lado también estamos enfrentando una época de vacas flacas en la economía, es decir, un crecimiento prácticamente anémico en América Latina. Tuvimos un crecimiento muy moderado en el 2016, cada vez hay una mayor rebaja de este crecimiento en el 2017. Y todas las conquistas sociales alcanzadas, por ejemplo, como el combate al hambre, todo esto se pudiera haber revertido. Se pudiera haber revertido y en algunos casos, en algunos países ha comenzado a revertirse. Porque igual que, por ejemplo, los procesos, el avance en la educación, si no se consolida, si no cambian realmente las condiciones, comienzan a deteriorarse, comienzan a revertirse, y particularmente en lo de la alimentación, en lo del hambre. Está vinculado al proceso productivo, está vinculado a las posibilidades del empleo, pero también de la producción. Y el gran reto, diría yo, es que en este mundo de interdependencia, en este mundo de la globalización, es poder salir adelante. Porque igual estábamos ya acostumbrados a un sistema internacional distinto del proteccionismo, del aislamiento, y bueno, algunos países no la iba mal en esa perspectiva. Y cuando se cambia el paradigma y cuando se hacen todos estos cambios, toda transformación implica retos. Y cada país y cada subregión, pero la región en su conjunto, tiene que visualizar esos retos para aprovecharlo como oportunidades. No solamente en el aspecto negativo, es decir, de cuánto me va a afectar, sino cuánto me puedo beneficiar o cuánto nos podemos beneficiar con esos nuevos, con los retos. Que tiene que visualizarlo con anticipación para no aplicar una política reactiva, es decir, de respuesta a lo que está ocurriendo. Sino anticipativa, ¿no? En el lenguaje de relaciones internacionales, es decir, proactiva. Claro. Es decir, proactiva, es decir, yo me adelanto a... Visualicé en el horizonte qué va a ocurrir los cambios, y entonces yo tengo que adelantarme para que no nos golpee, para que no nos afecte, sino para que nos beneficie. Si no hay una política proactiva, sino una política reactiva, a nivel individual de los estados, a nivel subregional o a nivel regional, que ya como CELAC, salimos perdiendo, porque no podemos esperar qué hace el otro para ver dónde yo me muevo, claro, sino yo soy que tengo que tomar la iniciativa y yo soy que tengo que estar atento y saber qué posibilidades tengo de manejarme. Pues así es, muy agradecida con el doctor Pablo Mariñez, ex embajador de República Dominicana en México, por esta entrevista. Y bueno, sin duda, embajador, pues enormes desafíos que tendrá El Salvador para liderar los trabajos de la CELAC como presidente pro tempore. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, gracias a toda la auditoria. La CELAC es una referencia obligada para los países de Iberoamérica. De sus 33 miembros, cerca de 2/3 forman parte del espacio iberoamericano. Asimismo, la CELAC ha establecido un mecanismo de diálogo y de concertación con la Unión Europea, en donde España y Portugal juegan un rol medular. Una convicción que comparte la CELAC con Iberoamérica es la necesidad de profundizar la cooperación sur-sur, así como un intercambio de experiencias y buenas prácticas para abonar a los aprendizajes de la región.
Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali. Los esperamos todos los domingos por el canal iberoamericano, la señal que nos une.